Saludos programadores, me da mucho gusto estar de nuevo aquí y en esta ocasión quiero presentar este video para explicarles de forma rápida cómo es que funciona esta clase. Y sin más preámbulos vayamos directo a lo que hace, que es una clase para búsquedas interactivas pero de forma dinámica. El textbox para introducir el texto a buscar y el grid con sus columnas, todo se crea de forma dinámica. Por ejemplo, yo selecciono cualquier tabla DBF, digamos esta tabla, y me crea, ustedes fíjense, me crea el grid, los campos que yo he definido, y me empieza a buscar como si estuviéramos, en realidad estamos en el Interactive, pero lo que he incluido es una técnica llamada debounce. Esta técnica lo que hace es que espera un determinado tiempo de segundos para no tener consulta por cada letra tipeada o ingresada. Por ejemplo, digamos que quiero buscar a Francisco. Yo escribo Francis. Ahí pasan 3 segundos y me muestra la información que yo necesito. Miren. Ok. Básicamente eso es lo que hace esta clase, que es muy interesante porque ya vamos a ver por qué. Porque con un par de líneas de código podemos construir el grid en base a unos parámetros que nosotros mismos enviamos y se puede utilizar en cualquier formulario, y pues es con la finalidad de que ya no estemos construyendo formularios de búsquedas, los grid, darle la interfaz, la personalización, y pues bueno, o sea, digamos que optimiza mucho, ¿no?, el tiempo. Entonces vayamos al código, sin más, vamos al código. Ok, aquí estamos en el formulario. Este es un formulario común. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Para hacer un ejemplo un poquito más claro, sería aquí en el ejemplo para consultar en una tabla, por ejemplo, de MariaDB. Pero para DBF es lo mismo, o sea, lo único que cambia es el script, pero de ahí en fuera todos los parámetros son los mismos y el código es el mismo. Por ejemplo, yo aquí tengo un objeto para posicionar mi formulario, el formulario de búsqueda que se crea justo debajo del control, y además la clase utiliza algunos parámetros clave. Por ejemplo, el nombre de la tabla o del cursor, los campos. Este es muy necesario para crear las columnas. ¿Por qué campo voy a buscar? Ahorita por lo pronto en esta versión estoy manejando la opción de buscar por el comando like. Después vemos algunas otras opciones interesantes, pero por lo pronto sé que esta es la más recurrente, la que más se utiliza, la más popular, y por eso empecé con esta opción del comando like. Y este parámetro de campo ID yo le he puesto así, pero pues digamos que es como para identificar qué columna es la que yo deseo obtener cuando doy un clic en el grid, y de ahí empezar a trabajar con mi cursor. Por ejemplo, puede ser un ID, puede ser un código, puede ser alguna fecha, no sé, lo que sea. Y por ejemplo, en el caso de motores de base de datos, lo que yo he hecho es crear un parámetro para enviar el script, y es un poco más fácil. Se me hizo un poco más fácil trabajar con SQL que con DBFs, porque con la DBF tengo que ubicar la tabla, tengo que crear un cursor, tengo que hacer algunas cosas, pero ya está funcional para DBFs. Pero he tomado este ejemplo de SQL porque es el que se me hace más sencillo de explicar. Entonces, una vez que tengamos los parámetros, lo único que necesitamos ya es crear nuestro objeto que va a residir en el formulario donde lo ejecutemos, y le enviamos nuestros parámetros y pues ya sería todo, nada más.
O sea, nada más con este código, con esto que nosotros creemos o le enviemos a la clase, nos va a crear, nos va a dibujar el formulario de búsqueda y allí nosotros vamos a poder escribir lo que deseemos buscar de forma interactiva y dinámica. Que por ejemplo en este botón yo he puesto que se conecte a la tabla productos. Este ejemplo yo se los voy a dejar con las conexiones de mi servidor para que hagan las pruebas y les sea más fácil comprender. Entonces, siguiendo el ejemplo de SQL, aquí déjenme quitar esto primero. Ahora sí, si se fijan, toma la posición justo debajo del control donde yo lo estoy ejecutando, donde yo estoy llamando y creando mi objeto formulario de búsqueda. Este formulario es personalizable, o sea, ustedes pueden crear el tema que ustedes elijan. A mí me gustó esto, ustedes lo pueden modificar a su gusto. Y por ejemplo, si yo tecleo una letra, aquí aparece toda la información. Aquí dice que se encontraron 1378. Y sí, o sea, por ejemplo, yo le doy un clic al grid y me trae o obtengo la información de la fila que yo desee. Entonces, si revisamos, yo dije que el ID sería el campo código y por eso estoy obteniendo el valor 14, que es el que estoy seleccionando. Y así de simple es esta clase. Ya está construida y lista para trabajar. Lo único que necesitan, de hecho ni siquiera necesitamos un espacio aquí como antes solíamos hacerlo. Yo recuerdo que para crear mis búsquedas yo tenía que crear ya sea por clases, mis formularios de búsqueda, pero quita tiempo, ¿no? Personalizar cada búsqueda, de hecho, desde que creamos el cursor, mandamos la información y bueno, tantas cosas. Y pues de una vez quería aprovechar que miren lo que también hemos incluido. Bueno, que he incluido es que podemos ordenar por cualquier columna. Ven, por ejemplo, acá se puede ver mejor aquí en la tabla, bueno, en cualquiera de estas tablas que son DBF. Yo puedo ordenar por la columna que yo desee. Ok. Y pues así es como está esta clase. Ahora vamos a explicarle el código de la clase para que vean que está estructurada y que no hay problema para editarla. Bueno, ya les expliqué cómo instanciar la clase. Lo único que hay que enviar sus parámetros, crear el objeto. Y en el formulario, esto es algo, el mensaje es algo para yo poder identificar, pero lo hice a manera de ejemplo, para poder identificar en qué tabla estoy, pero este no es necesario. Aquí en el loop yo hago la adición de todos mis PRGs, que son 4, la clase de Bones, para construir mi cursor DBF, mi conexión SQL y mi cursor SQL. Es todo lo que necesito. Hago la adición en el loop, instancio y ya está. Puedo utilizar un botón, puedo utilizar una imagen, puedo utilizar un combo u otro control. Ahora vayamos a ver el código de la clase. Aquí lo que yo he hecho es tener todos los procedimientos estructurados y definir la clase como un formulario. Aquí yo he puesto las notas, qué son las reglas, qué es lo que qué es lo que me permite trabajar y qué es lo que no. Entonces, aquí van a encontrar desde la construcción del formulario, cuando pasan los parámetros, como tengo yo mi formulario, la altura, el timer,
que utilizo para el debounce. Validamos si las reglas son correctas o no. Por ejemplo, para validar, miren, un ejemplo claro es que como estamos creando las columnas según los campos que enviamos como parámetro, entonces no es posible utilizar un select asterisco from. ¿Por qué? Porque entonces la clase no sabría qué columnas va a crear. Cuando queremos consultar en un motor de base de datos o en un DBF, estoy restringiendo el uso de select asterisco. Así que eso no se va a poder. Por todo lo demás, algunas otras reglas también ahí que pueden leerla en los comentarios. Y pues nada, o sea, es más que nada aquí va creando todos los controles que utiliza el formulario. Y después se va con los procedimientos. Nosotros podemos hacer un escape y salimos del formulario, lo cerramos. El placeholder, cuando inicia el debounce, para crear el cursor, ya sea DBF o SQL. También aquí tengo para cuando agregamos el grid, cuando lo creamos, cuando removemos el grid. Aquí es para ajustar las columnas según el contenido o según el título del header. Así que aquí ya está. También para ordenar, ordenamos en forma ascendente o descendente. Y también el procedimiento para el header y para el resultado. Cuando salimos, y procedimiento para controlar los errores. Lo demás, pues por ejemplo, para construir el cursor basado en SQL, estoy utilizando text conectar, la conexión. Una vez que me conecto, desconecto para no tener una conexión permanente. Y pues para el caso de la DBF, aquí como les decía es un poco diferente porque tengo que saber la carpeta donde se encuentran las tablas. En mi caso es datos. Aquí se los voy a dejar de ejemplo. Tengo que saber eso y después utilizarlo, usar la tabla, crear el cursor y al final cerrar la tabla. Y pues ya, es todo. Y pues bueno, eso es lo que yo deseaba explicarles. Que pues así es como trabaja esta clase. Que podemos, por ejemplo, si yo no deseo, yo doy la tecla escape, cierro el formulario de búsqueda, es interactiva y que además utiliza la técnica de debounce. Espero que les guste, espero que sea que sirva esta clase, y si tienen dudas ya saben, pueden preguntarme ahí en Patreon, en YouTube, con gusto les respondo. También yo agradezco mucho, agradezco siempre lo voy a decir, agradezco mucho a todos los que me patrocinan ahí en Patreon, porque esto me motiva a seguir creando. Entonces adelanto, para los que se quedaron hasta el final, adelanto que la próxima clase que voy a hacer es una clase para paginar una lista, un grid, una grilla con muchos datos. Lo vamos a paginar para no traernos, como en este caso, toda la información, todos los 257, no, que se cree una página según o de acuerdo a nuestro gusto, ya sea de 10 en 10, 50, etcétera. Entonces, pues nada, creo que ya se alargó un poquito este video, y pues los espero en el siguiente. Gracias por su atención y todo el apoyo que me han brindado. Muchas gracias, hasta luego, nos vemos en el siguiente video.